El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer El amor entre dragones y el comienzo del huevo, un texto de Graciela Montes. Los dragones, como otros seres vivos, siguen existiendo gracias al amor. Eso quiere decir que se enamoran y que de su enamoramiento nacen los hijos. Se sabe poco, por no decir poquísimo, acerca del sexo en los dragones. Es más, ni siquiera se sabe qué diferencia hay entre dragones y dragonas. Y hasta hay quienes aseguran que las dragonas no existen, mientras muchos otros dicen que solo las dragonas existen y que los dragones no son más que una fantasía. Yo sé que todo esto es difícil de entender y no es mi propósito confundir, sino ayudar a mis lectores, pero este manual no sería todo lo serio que yo pretendo que sea si no incluyera las dudas de los dragonólogos, que son personas especialmente inclinadas a la duda. De todo este asunto del amor entre dragones, no hay nada que me guste más que el poema Jujulej, Dragón enamorado, que se cree que fue inventado por un poeta tehuelche de mediados del siglo VIII. La traducción al español que llegó hasta nuestros días es obra de un misionero salesiano que se aburría horrores en la Patagonia y que se pasó la vida escribiendo en un cuaderno de tapas de cuero de guanaco lo que decía cuanto tehuelche andaba vagando por ahí. A mediados del siglo pasado fue recogida, cuando no, por los autores de nuestra famosa enciclopedia, no sé qué haría yo sin ella, y dice así: Jujulej quiebra el aire con su aliento, derrite 9 nubes con el fuego, sospecha que Tantor, la bien amada, brama en el viejo fondo del agujero. Vuela en anillos y por fin se lanza hacia la copa ardiente el sombrero. Tantor asciende en tanto entre cenizas y es todo sol cuando comienza el juego. Se persiguen, se encuentran, se enamoran. Y a la altura del ocaso, creo, hay un estallido azul y nace el huevo. Graciela Montes nació en Buenos Aires en 1947. Durante 20 años formó parte del Centro Editor de América Latina, en donde dirigió la colección de literatura infantil Los Cuentos del Chiribilil. Dirigió y fundó varios proyectos editoriales y el de la revista La Mancha. Fue una de las fundadoras de ALIJA, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. Y su enorme producción abarca la ficción, los libros informativos, la traducción y la teoría literaria. Entre sus libros para adolescentes se encuentran El Club de los Perfectos, El Golpe, que contiene relatos y testimonios de hijos de desaparecidos, y Uña de Dragón, libros del Quirquincho, Buenos Aires, 1991, de donde se tomó este texto. Plan Nacional de Lecturas. Seguimos educando.